E iniciamos. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este webinar, El papel de la mujer en la masonería. Para nosotros es muy importante dar eh, visibilidad a todas aquellas mujeres que al paso del tiempo han trabajado arduamente en la construcción de la gran obra, luchado por ideales de libertad, de igualdad y de fraternidad. Por ello, el día de hoy tenemos en este webinar, en el papel de la mujer en la masonería en México, a diferentes representantes del Supremo Concilio Constructores del Arte Real de diferentes distritos alrededor de todo el continente americano. Y para dar inicio, voy a presentar a nuestra delegada de México, la querida hermana Juana, quien nos va a dar un breve panorama y va a presentar a todas las demás participantes. Adelante, bienvenidas. Muy buenas tardes, agradezco la presentación del querido hermano Armando. En esta tarde, en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, vamos a hablar de la importancia de la participación de la mujer en nuestra orden masónica. Como podemos recordar, a lo largo de la historia, la mujer ha sido excluida de la vida social, de la vida política, de la vida cultural y de muchos ámbitos, y ha sido subyugada a la tutela de un varón. En esta lucha que ha llevado a la mujer incansable por reivindicar su figura como ser humano en plenitud, la organización masónica no ha sido la diferencia, pues anteriormente se nos ponía a nivel de esclavos o de personas que no tenían conciencia o que no eran personas libres, y por lo tanto la mujer no podía participar libremente en la masonería. Es por ello que en esta tarde vamos a compartir un poco del panorama de hermanas que se encuentran inmersas en esta fraternidad y que tienen mucho que compartir con nosotros. Tenemos con nosotros a la querida hermana Sandra, delegada de la República del Salvador, a la querida hermana Patti, también delegada de El Salvador, a la querida hermana Carmen, quien es delegada del Estado de Puebla. Para el desarrollo de este ejercicio voy a plantear preguntas y poco a poco les voy a ir concediendo la palabra para que vayan enriqueciendo este diálogo. Bueno, para este efecto, le cedo el uso de la palabra a la querida hermana Sandra, a quien le corresponderá responder la primera pregunta, que consiste en la siguiente: ¿por qué la mujer en la antigüedad no era admitida en la institución masónica? Para que nos dé un panorama. Muy buenas tardes. Bueno, para responder esta pregunta, lo que tenemos que ver es hace 300 años, cuando se inició la masonería moderna en el año 1717, la mujer no era admitida dentro de la masonería porque una de las razones o requisitos claves dentro de la masonería es poder ser libre. Y en ese momento, por la sociedad, la mujer no era libre, dependía del esposo. Entonces ella no podía decidir dónde era que ella quería estar. Entonces, por eso es que la mujer en ese momento no era aceptada, y nada más era visto como una persona que debía de estar en las cuestiones del hogar, atendiendo al esposo, atendiendo a los hijos, eh, con el único propósito de poder tener más prole. Entonces no era vista como una persona pensante, sino de que era tratada algo así como los esclavos, como un subnivel dentro de la sociedad. Jurídicamente la mujer no tenía ningún derecho, y es de ahí que viene de que dentro de unas cosas que dentro de la masonería se llaman los larmas, ahí decía de que una mujer no podía estar dentro de la masonería, pero era por eso, porque la mujer jurídicamente en ese entonces era visto de una manera no al igual que el hombre, pero eso fue hace 300 años solamente. En ese mismo sentido, le concedo la palabra a la hermana Carmen para que nos dé su punto de vista del por qué la mujer en la antigüedad no era admitida dentro de la institución masónica. Muchas gracias, queridas hermanas. Y
Vamos a hacer una acotación para que podamos entender por antigüedad, o mejor dicho, por un periodo de tiempo del pasado, puesto que al periodo de antigüedad histórico es un periodo muchísimo más viejo o con muchísima historia más atrás, en donde las mujeres sí representaban un papel grande en otras culturas. Es hasta que llegamos posterior a que el cristianismo se populariza, o mejor dicho, se institucionaliza en gran parte del mundo occidental, que empezamos a tener una baja o una decadencia, por así llamarlo, en la manera en cómo la mujer era tratada en términos de la vida intelectual. ¿Qué era la vida intelectual de ese tiempo? La vida intelectual estaba relegada específicamente para quienes estudiaban los misterios de la iglesia, pero también para quienes se encargaban de hacer las legislaciones y para quienes se encargaban de la filosofía y de la ciencia. En este tiempo, posterior a la muerte de nuestra famosa y muy querida Hipatia de Alejandría, empezamos a tener un detrimento en la forma en que la mujer se va a desenvolver dentro de esta vida intelectual o de esta esfera. ¿Qué quiere decir esto? La mujer deja de pertenecer a las academias, la mujer deja de pertenecer a los círculos virtuosos en donde se estudia el arte o donde se estudia la ciencia, y también deja de participar en la vida política de los países. ¿Cuál era la razón por la que esto sucedía? Pues específicamente creo que no podríamos dar como una respuesta, pero la historia nos ha enseñado que justamente la mujer se convierte en una propiedad del varón. Como bien comentaron las hermanas del Salvador hace un momentito, justamente la mujer había dejado de ser un individuo libre o un ciudadano libre para convertirse en una propiedad parte del varón, y por lo tanto necesitaba permiso del dueño para que pudiera acceder a los círculos en donde se estudiaban las ciencias y las artes, y mucho menos pensar en la vida intelectual. Entonces, gran parte de la historia de la humanidad, pensando un poco en donde ya tenemos a un cristianismo generalizado en gran parte del mundo occidental, en donde ya tenemos una dominación por parte de la iglesia, en donde pasamos por un periodo de oscurantismo en donde no solo las mujeres, sino también los hombres estaban relegados a un pensamiento que estaba suprimido específicamente por el pensamiento religioso, donde las ciencias y las artes no estaban floreciendo, sino eran a favor del pensamiento religioso, pues la mujer queda completamente relegada. Entonces, esta exclusión de la vida intelectual hace que las mujeres no puedan eh, congregarse específicamente para estudiar las ciencias y las artes. Y si bien es cierto que sí existieron escritoras a lo largo de este periodo de la humanidad, tenían que usar seudónimos porque no podían escribir de manera libre con sus nombres femeninos, tenían que usar seudónimos masculinos, o tenían que tener permiso de parte de sus esposos para poder asistir a alguna academia o alguna universidad, y el único o la única educación que recibían era específicamente la educación religiosa, la cual también estaba sesgada para que la educación fuera específicamente hacia una figura que pertenecía a la familia y que se encargaba específicamente de las labores del seno familiar. Fuera de eso, si no pertenecías a una familia en términos de esposa, madre y ama de casa, entonces tendrías que dedicarte a la vida religiosa. No existía otra cosa más que eso. Y estamos pensando incluso en mujeres que fueron educadas con recursos suficientes para que pudieran acceder a algún tipo de educación, pero simplemente no podían acceder porque necesitaban pasar primero por un permiso. No sé si hasta aquí más adelante podemos hablar un poquito más acerca de esta historia, o con esto podríamos avanzar. Podemos tener una segunda ronda de aportaciones. Muchas gracias, querida hermana Carmen, como delegada del Estado de Puebla. Ahora vamos a continuar con la participación de la igualmente delegada de El Salvador, la querida hermana Patricia, que nos dé su aportación respecto de por qué la mujer en la antigüedad no era admitida en la institución masónica. Buenas tardes.
Bueno, vemos de que realmente eso ha sido parte de los derechos que la mujer no tenía porque había sido olvidada por este patriarcado, y al ser olvidada ella fue sometida, y de hecho no tenían, políticamente la mujer no tenía ni derecho al voto, a la educación, al trabajo profesional. Incluso si se quería divorciar ella no podía, porque estaban incluso sometidas al control de su salud en cuanto a la reproducción, y eran considerados como sujetos que no eran autónomos, no eran independientes. Entonces los derechos de ideología que se propugnaba en derechos humanos realmente no aplicaba hacia la mujer, debido a que no estaba en igualdad de condiciones. Esto. Muchas gracias, querida hermana Patti. Ahora esta pregunta es abierta para quien quiera contestar. ¿Cuáles son los primeros pasos de transición que permiten a la mujer participar de la vida pública, de la vida política y principalmente de este tema de la masonería? Adelante, querida hermana Sandra. Bueno, podemos ver que alguien que fue una pionera para que la mujer pudiera dentro de la masonería estar en igualdad de condiciones fue una francesa de nombre María de Ramais, junto con su gran maestro. Ella viene y empieza a promulgar de que la mujer pudiera ser admitida dentro de la masonería. Su batalla para la visión de las mujeres en la masonería empezó allá por el año de 1881, donde pidió ser admitida en la logia de libres de la logia de Pec en París, e integrarse a la gran logia simbólica escocesa, que recibió su petición de admisión perfectamente en regla y firmada por 7 maestros. Entonces, esta logia era masculina, pero los maestros, su gran maestro, el maestro George Martin, fue uno de los que firmó, y allá en 1881 viene ella y pide su admisión formal. Y podemos ver que dentro del discurso de iniciación que tuvo María de Rameix, tiene una vigencia actual, porque ella dice: habéis dado un gran golpe, hermanos, al romper con estas viejas tradiciones basadas en la ignorancia. Habéis tenido el valor de enfrentar con los rigores de la ortodoxia masónica y recogeréis sus frutos. Se os considera hoy como heréticos porque son reformadores, pero en muchos ámbitos la necesidad de reformar impera. No tardaréis en triunfar. Existe un gran movimiento a favor de los tramos tan dificultados, tantos prejuicios seculares aún fuertemente arraigados en las mentes, incluso que se creen fuera de su alcance, padecen inconscientes al yugo de la leyenda. Desde que el mundo es mundo, la mujer ha sido ignorada. Es, permitidme la expresión, un valor desconocido. Así es como preparéis los cimientos de una verdadera democracia. Permitidme, para acabar, añadir algo: se puede soportar aún que la ortodoxia masónica nos prohíba duramente algún tiempo el entrar en sus templos, y que siga considerándonos como profana. No nos afectará. Trabajaremos activamente para que se den cuenta de su error. En resumen, lo que dice ahí lo decimos también: estamos bien aquí y aquí nos quedaremos. Imagínense que eso fue en el año de 1881, y hasta el día de ahora tiene una gran vigencia. ¿Por qué? Porque la mujer, así como ella luchaba por esa igualdad dentro de la masonería, podemos ver de que al día de ahora sus palabras son totalmente actuales, aunque han pasado más de 100 años. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que estar en igualdad de condiciones y puede no ser tratada como una persona que no es de la masonería o profana, sino como una hermana en igualdad de condiciones. Entonces es una lucha que se ha tenido, pero al día de ahora es que nosotros podemos gozar de que hayan logias mixtas y que tanto hombres como mujeres puedan trabajar en igualdad de condiciones. Ha sido una lucha que ha sido por muchísimos años, pero cada vez se está permeando más dentro de las sociedades masónicas,
para que las mujeres puedan trabajar sin ningún problema. Entonces, es así como se ha ido viendo la historia de varias mujeres que han ido abriendo estas brechas para que nosotros podamos estar hoy dentro de las logias. Es cuanto. Muchas gracias por esta gran aportación, querida hermana Sandra. Sin duda, el pasaje que nos acaba de comentar es un paso enorme a nivel histórico para que las mujeres de hoy en día podamos ser partícipes en igualdad de condiciones con los varones dentro de esta institución. Ahora cedo la palabra a la querida hermana Carmen para que continúe con la respuesta a la pregunta planteada. Asimismo, también le solicito que nos aporte en continuación con lo que nos comentaba, a qué se debía la exclusión de la vida intelectual de la mujer. Muchas gracias, querida hermana Juana. Pues fíjate que también me quiero regresar un poquito a esta parte de cómo es que la mujer comparte escenarios de diversas índoles con el hombre y cómo es que nos vamos introduciendo tanto en la vida política como también en la vida masónica. Cuando pensamos en la masonería operativa, pensamos siempre en los gremios de constructores y por quienes estudian la historia masónica o tienen interés en la historia masónica, pues saben que estos gremios son mucho antes de los gremios de los masones especulativos. Y los gremios de constructores tenían ciertas características parecidas a los sindicatos actuales, donde justamente se reunían los hombres que se dedicaban a la construcción y no solo compartían lo que ellos hacían en términos de trabajo, sino también su simbolismo y sus tradiciones. Pero existieron otros gremios que estaban muy cercanos a los gremios de constructores y son actividades económicas que estaban normalmente ligadas a las mujeres con el tejido y el bordado. A lo largo de la humanidad, son las que bordan, las que cosen, las que hacen cortinas, las que hacen tapices. Y justamente en esta parte de la tapicería había un gremio o había un conjunto de personas que también se encargaban de, en conjunto con los constructores, de adornar las catedrales, y eran justamente los tapiceros. Y los tapiceros no estaban recluidos específicamente o no era una actividad que fuera específica para los hombres o para las mujeres. Curiosamente era una actividad de orden mixto donde podían participar hombres y mujeres por igual. Y también ellos tenían estos talleres para elaboración de los tapetes y adorno de las catedrales y tuvieron también algunos gremios, incluso hay uno muy famoso, son las maestras tejedoras y bordadoras, que se encargaban, al igual que los gremios de constructores, de ofrecer la información y las enseñanzas propias del oficio, pero también transmitir su simbolismo. Porque es importante para mí, al menos cuando empecé a leer acerca de estos gremios que estaban alrededor cercanos, ¿sabes? Quiere decir que a final de cuentas las mujeres empiezan a insertarse en la vida de la masonería o de los masones operativos porque comparten ciertas características del trabajo o hacen un trabajo común. Y por lo tanto, al hacer un trabajo común, no podemos decir entonces que estuvieran separados de ciertas enseñanzas, puesto que ambos trabajaban para la misma obra. Entonces, cuando empiezan a aparecer las logias especulativas y vamos migrando desde la masonería operativa a la masonería especulativa, pues obviamente van pasando o van tomando el simbolismo de la masonería operativa, se va convirtiendo en lo que hoy conocemos como la masonería moderna y empieza justamente en un periodo de cambio. Tan es un periodo de cambio que los masones especulativos empiezan a tener mayor prevalencia y empiezan a dominar de que era más, había más logias especulativas y justamente es por un cambio que existe de mentalidad dentro del mundo. Yo pienso que la historia de la mujer en la masonería es la historia de la mujer en el mundo, porque ha ido evolucionando de la misma manera dentro de la masonería como fuera de ella.
Justamente la hermana Sandra nos hablaba de María de Ren, esta primer masona reconocida, porque hay otros historiadores que presentan algunas otras figuras femeninas un poquito antes de ella, pero esa es la primera masona reconocida de la que se tiene información que fue aceptada y que fue iniciada en los misterios masónicos. Y ella, como tal, no dentro de su, o mejor dicho, fuera de la masonería en su vida profana, era una persona que llevaba los principios de libertad, igualdad y fraternidad también al mundo exterior. ¿No? Ella se acerca a la masonería porque la masonería representa para ella la institución en donde ella puede sentirse cómoda y segura, pero aparte porque tiene los mismos valores que ella está buscando. Ella es una de las principales activistas justamente del feminismo del siglo XIX. Es una mujer, estaba convencida que la separación que es tanto sociales como intelectuales era algo que no era natural, sino que era algo impuesto, lo que hoy seguramente habremos escuchado en muchos discursos que era un constructo social. No hay una ley como artístico, sino que es algo que fue impuesto a lo largo del tiempo. Ella fue periodista, escritora, y también el mismo año, eso es muy curioso, el mismo año que ella se inicia, ella crea la Liga Francesa por los Derechos de las Mujeres, haciendo que tanto su vida profana como su vida masónica, mejor dicho, su obra masónica, la trasladara a su obra profana. Y lucha prácticamente toda su vida justamente por los derechos de las mujeres, particularmente por dos que estaban sucediendo en otras partes del mundo en ese momento. Y uno era el derecho al voto, que pudiéramos ser consideradas como ciudadanas y que por lo tanto también tuviéramos oportunidad de elegir a gobernantes libremente. Y el derecho, o mejor dicho, eliminar el derecho que tenía el marido sobre la mujer, ¿no? Que dejáramos de ser propiedad, por así decirlo, y pudiéramos ser sujetos legales y por lo tanto tener igualdad de derechos. Ya no hablemos de oportunidades y desarrollo intelectual. Empecemos simplemente porque ya buscaba la igualdad en términos de derecho. Entonces eso me parece muy interesante porque a final de cuentas eh, es en Francia y es en este mismo feminismo del siglo XIX que ya que empieza a permearse en otros países. De la misma forma como de Francia salieron otras corrientes de pensamiento que después permitieron que se convirtiera o que el mundo tal como lo conocemos actualmente cambiara en los últimos 300 años. Ella forma parte también de este conjunto de cambios que van existiendo. Y por lo tanto, reitero, ¿no? Pienso que la historia de la mujer, mejor dicho, en la masonería es la historia de la mujer en la humanidad. Es cuanto, querida hermana. Te agradezco mucho esta aportación y yo creo que nos deja un panorama un poco más claro de cuál ha sido la función en la vida masónica de la mujer y cuál ha sido la función de la masonería en la mujer, también en la historia de la mujer, que es precisamente esa historia de lucha por libertad y por igualdad, que son algunos de nuestros principios. A continuación voy a pasar la siguiente diapositiva y de nuevo le toca iniciando la ronda a la querida hermana Sandra, delegada de El Salvador, para que nos cuente qué es una logia de adopción. Bueno, la logia de adopción es la que se crea cuando los hombres permiten que las mujeres entren a sus logias, pero siempre reguladas bajo ellos y pueden estar como limitadas a hacer ciertos rituales y ciertas cosas. Por cierto, hay una en la logia de adopción, bueno, no sé si aquí me puedan ver, pero
Aquí, no lo pueden ver. Hay un cuadro que se encuentra en Francia. Las cosas eran un poco diferentes, ya que la élite intelectual estaba compuesta tanto por hombres como por mujeres. Ya de los tiempos de Luis XIV y Molière, las mujeres cultas se reunían en sus salones para debatir sola o con hombres los temas intelectuales de su tiempo. Así en Francia, a pesar de ser la masonería un espacio masculino por definición, no obstante no podía negarse la presencia de las masonas aceptadas, ya que las regulaciones al respecto no indicaban nada en contra. Entonces los masones franceses inventaron la masonería de adopción, en la cual la logia de mujeres estaba establecida bajo una logia de hombres, o sea, ellos estaban bajo la supervisión de una logia masculina para admitir a las damas, apartándolas del ritual masculino, lo que también les permitía controlar y limitar aquellas ramas secundarias de la francmasonería. Entonces, ahorita, hoy por hoy en Francia, lástima no les puedo enseñar aquí, hay una pintura donde demuestra que están hombres masones y hay damas, que, como les digo, eran muy cultas, pero están bajo la total tutela masculina y no recibían las cosas iguales a una logia masculina, pero sí eran aceptadas dentro de los templos, pero con esta condición, la supervisión total de los masones, del hombre masón. ¿Es cuánto? Muchas gracias, querida hermana Sandra. Pues efectivamente, las logias de adopciones son estas logias que son tuteladas o adoptadas por una logia de varones, porque se cree esencialmente en la antigüedad, antes de los antecedentes que ya nos dieron, que las mujeres no podían ser masones. Sin embargo, una forma de las que podrían ser partícipes, pues era mediante estas logias de adopción. Sin embargo, pues se ha generado ese espacio actualmente para que la mujer pueda ser partícipe, y esta se da mediante una logia mixta. Querida hermana Patti, ¿cuál es la importancia de una logia mixta y de la participación de la mujer en la masonería? Adelante. Bueno, la importancia es de que entran en igualdad de derechos, porque recordemos donde que esta es la logia de Francia, pero en la masonería especulativa en la parte de Inglaterra siempre está la exclusión de las mujeres y ellos lo justifican de diferentes razones porque no han logrado encubrir el carácter esencial de discriminación siempre sobre las bases que subsisten en nuestros tiempos y a escala mundial. El machismo y la misoginia son atributos ad hoc al sistema androceico de la dominación del patriarcado. Entonces, por eso vemos que en 1893 en el país galo, Marie de Maris había creado la gran logia simbólica escocesa de Francia, Le Dautraite Humain, que se convirtió en obediencia en 1896 para más tarde dar origen a la Orden Mixta Internacional el Derecho Humano. La nueva institución se definía ya como una masonería de esencia racionalista y democrática, la más importante corriente en la masonería mixta desde su nacimiento hasta la actualidad. Cuando falleció de Meris, la sucedió en sus tareas en la orden su mejor amiga, su amiga íntima, Marie Martin, hasta su dimisión en 1914. Entonces es interesante resaltar que los derechos humanos, la especialidad de lo que se llaman en francés, que podía ser traducido como equidad, es decir, como el compromiso de todos y todas a ser miembros de la obediencia en todas sus luchas por los derechos de las mujeres y de la infancia, más allá de que la logia fuera mixta. El derecho humano está en la tradición de las logias ateas, progresistas, libres pensadoras, anticatólicas y positivistas del siglo pasado, para que el bagaje del ritual sea una pesada superestructura en la que se mejore y se le dé mucho énfasis. Tal es el espíritu de la transgresión, estuvo presente desde los primeros momentos de su fundación. Entonces vemos cómo realmente es ahí como nacen estas orden mixtas. ¿Es cuánto? Muchas gracias por su aportación, querida hermana Patti. Toca puntos muy importantes en cuanto al derecho humano o esta logia de los derechos humanos, que fue una de las primeras logias mixtas.
Querida hermana Carmen, adelante, ¿cuál es la importancia de una logia mixta y de la participación de la mujer en la masonería? Muchas gracias, querida hermana Juana. Tenemos que pensar siempre en los principios originales de la orden. La orden masónica como tal, lo hemos repetido hasta el cansancio, sobre libertad, igualdad y fraternidad. Y en la parte justamente y hablamos de la libertad un poco, en términos de que, ¿por qué las mujeres no podían antes y ahora sí? Bueno, porque antes no eran personas libres, no eran ni siquiera personas, hoy son personas libres, que tienen capacidad de tomar sus propias decisiones, o al menos que a los países les garantizan el derecho de la libertad, y por lo tanto entonces pueden ingresar. La otra parte es la parte de la igualdad, y en términos de igualdad, aquí es donde las logias mixtas cobran relevancia. No debería ser un agravante o no debería ser un obstáculo el género de la persona o del candidato cuando éste decide tocar la puerta de la orden masónica, así como la raza, las ideas políticas y las ideas religiosas no representan obstáculos para que alguien pueda ingresar a la masonería, tampoco el género debería de ser un obstáculo. Y entonces estaríamos hablando de verdadera igualdad. En las logias mixtas son relevantes hoy en día porque nos permiten convivir de manera equitativa con la otra parte de la población. Si bien una logia de adopción nos permitía como mujeres iniciarnos en los misterios y tener conocimiento masónico que pudiéramos aplicar a nuestra vida, no teníamos ni el contraste ni la calibración que se tiene cuando podemos participar de manera igualitaria en los asuntos masónicos. De la misma manera como antes un colegio de señoritas contra un colegio de varones, lo que hacía era polarizar ciertos pensamientos y ciertos grados de educación entre uno y otro. Hoy en día, el hecho de que existan escuelas mixtas permite que podamos entender y convivir de manera natural con la otra parte de la población, con el otro 50% de la población, y calibrar nuestros comportamientos y entendernos en igualdad de circunstancias. De la misma manera, pienso que las logias mixtas en la actualidad permiten justamente tener esa calibración y eliminar la polaridad. Y por decir polaridad me refiero a que solamente tengamos un pensamiento netamente femenino o un pensamiento netamente masculino. Estoy usando femenino y masculino por no tener otra manera de mencionarlo, aunque podría considerarse un sesgo. Lo que quiero decir es que al permitirnos interactuar de manera natural, en igualdad de circunstancias, a que podamos escuchar tanto una parte como otra, permite que se equilibre el conocimiento, permite que no nos polaricemos y permite también que nosotros seamos, y por nosotros me refiero a las mujeres, seamos reconocidas como miembros iguales dentro de la organización masónica. Entonces, pienso que es muy relevante que podamos hacer esta participación. Si bien es cierto, todavía falta muchísimo en el sentido de que no todas las obediencias internacionales, el hecho de las logias mixtas, hay incluso por ahí algunas obediencias que permiten algo que se llama triple opción, que significa que puedes tener logias mixtas en tu oriente, puedes tener logias exclusivamente femeninas, donde tampoco ingresarían hombres, o puedes tener logias exclusivamente masculinas. Entonces, estamos viviendo un momento en donde podemos interactuar de manera natural con nuestros hermanos en igualdad de circunstancias, calibrar nuestros comportamientos, calibrar el conocimiento, tener reconocimiento en ambos, y me parece que eso es lo valioso de poder participar en conjunto. Es cuanto, querida hermana. Muchas gracias por su valiosa aportación. Sin duda, tiene toda la razón. Parte del equilibrio consiste en que se pueda convivir en igualdad tanto hombres como mujeres. Vamos a la siguiente ronda de preguntas. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es el aporte de la mujer a la masonería moderna? Adelante, querida hermana Sandra.
Bueno, poder lograr el equilibrio dentro del templo con la energía femenina y el aporte. Hoy en día podemos ver que las organizaciones masculinas se ven beneficiadas, o sea, que sea la organización tanto masculina como femenina, se ve que no hay ningún impedimento para que se puedan realizar los trabajos y que nosotros como mujeres, hermanas masonas, podamos trabajar en igualdad de condiciones, porque estamos en nuestro pleno derecho. Y aunque muchas veces por esto se llame logias irregulares, pongamos aquí en El Salvador, quería compartirles que está la Gran Logia de El Salvador, y al día de ahora, marzo del 2024, todavía existen estas logias donde la mujer no está permitida bajo ninguna circunstancia, y si es permitida, así como en el caso del Supremo Concilio de Constructores del Arte Real en México, estas logias son consideradas como unas organizaciones masónicas irregulares, porque estas organizaciones son netamente masculinas al día de ahora. Entonces, ellos dicen de que definitivamente la mujer no puede estar por lo que decíamos de las limitaciones en el arma, que decía que la mujer no podía existir. Pero como hemos visto, la lucha de la mujer, del feminismo, aún al día de ahora, ha logrado la inclusión de la mujer dentro de las logias. ¿Qué permite esto? Esto permite que haya otros puntos de vista, porque sabemos de que el sentir masculino es diferente al sector femenino, y pueda así la mujer aportar y pueda tener como objetivo que nuestra justa orden sea respetable y se vean diferentes pensamientos. Los cambios en las organizaciones son necesarias. Hoy en día podemos ver que aún las organizaciones con principios democráticos innatos siempre, aunque resulte lento, siempre ellas tienen que cambiar, porque no se trata de que uno quiera rehacer la historia, se trata de que las cosas van cambiando, las cosas se van innovando, y es ahí donde el aporte de la mujer no va en detrimento al hombre, sino que al contrario, a poder aportar, a poder tener estas ideas que ayuden a la evolución del ser humano como tal en igualdad de condiciones, ya sea género masculino, ya sea género femenino. Entonces, permitirnos a las mujeres que no seamos excluidas dentro de los templos masónicos es una lucha que se tiene al día de hoy, y así como el Supremo Concilio Constructores del Arte Real permite a sus templos las entradas de mujeres, podemos ver que estos cambios, las ideas de las mujeres han ayudado a dinamizar la organización y a potenciar más la espiritualidad tanto de los hombres como de las mujeres. Es cuanto. Muchas gracias, querida hermana Sandra. Querida hermana Patti, ¿cuál es el aporte de la mujer a la masonería moderna? Me repite que se cortó. Claro, la misma pregunta. ¿Cuál es el aporte de la mujer a la masonería moderna? Bueno, el aporte de la mujer a la masonería moderna es la inclusión en esta orden y el poder nosotros enseñar las virtudes, el poder enseñar los valores y este conocimiento que solo al ingresar a nuestra augusta orden nosotros podemos salvar a la humanidad y cambiar muchos modos de vida, de pensar, y una idea de una metamorfosis en la que generemos una revolución que aporte esperanza para un mundo mejor, y en esto vamos a estar como líderes. Y aunque persista el debate por algún tiempo que las líneas ortodoxas de la masonería no permitan principios democráticos, sino que lo sigan como aislando a la mujer, pero nosotros en las logias mixtas vamos a seguir con esta obligación moral de continuar en el intento y hacer nuestros los principios universales de libertad, igualdad y fraternidad. Es cuanto.
Muchas gracias, hermana Patti. Ahora, querida hermana Carmen, ¿cuál es el aporte de la mujer a la masonería moderna? Muchas gracias, querida hermana. Fíjate que quiero empezar con una frase que, que se le atribuye a, a Malala, no sé si recuerdan ustedes, Premio Nobel de la Paz, una chica que justamente fue violentada por intentar ir a la escuela, por su derecho a la educación, ¿no? Y casi muere en el atentado del que ella es víctima. Y a ella se le atribuye esta frase, dice, no podemos avanzar si la mitad de nosotros se queda atrás. Y ella lo que se refiere es justamente que la otra mitad de la humanidad somos las mujeres. En el mundo cotidiano, en el mundo moderno, la realidad es que somos la mitad de la población. Significa entonces que como humanidad nosotros no podemos evolucionar si la otra mitad se está quedando atrás. Y creo que eso es algo que no solo atañe a la masonería actual, sino en general a cualquier institución pública o a cualquier sistema político. Parte de la agenda de las Naciones Unidas de 2030 es justamente apostar por la perspectiva de género y tiene que ver más allá, ¿no? Del tema de los derechos universales o los derechos básicos de como ser humano de las mujeres, sino también cómo aportamos dentro de esta sociedad que cada vez es más dinámica y cambiante en términos de crecimiento económico, en términos de intelectualidad, en términos de educación, bueno, lo que ustedes en cualquier ámbito del desarrollo de la humanidad es justamente igual lo que le pasa a la masonería de hoy en día, ¿no? La masonería como tal es un bellísimo sistema moral a través de simbolismo que busca justamente la evolución del ser humano, ¿no? Busca siempre ir hacia adelante. Desde su nacimiento se consideró como activista, como revolucionaria, eh, como progresista, y no puede seguir o mantener los valores bajo los que nació si no nos hace parte de ese activismo y de esa lucha porque la humanidad avance. Somos parte de la humanidad y como tal nos necesita. ¿No? La masonería nos necesita así como nosotros los necesitamos a ellos. Nos necesita como la otra parte de la población. Justamente como lo decía muy bien mis hermanas de Salvador, para que desde otras perspectivas, desde otros puntos de vista, desde otras formas de sentir y de pensar y de actuar, pueda enriquecerse también la masonería y pueda equilibrarse y pueda también ir a favor de la otra parte de la humanidad. Entonces, creo que en este mundo actual, en donde las mujeres han alcanzado logros en diferentes ámbitos que antes eran propios solo del género masculino y en donde nos vamos diseminando en diferentes lugares y vamos conquistando posiciones, y lo digo en términos de conquista porque es una lucha de todos los días, pero conforme vamos avanzando y adquiriendo reconocimiento y tomando relevancia en diferentes aspectos de la vida cotidiana, también en la masonería vamos trayendo todo eso que somos del mundo profano al templo. El que nos permitan entrar al templo nada más es que nos permitan para que nosotros podamos acceder a los misterios masónicos. Es también llevar todo lo que somos y representamos y todo lo que sentimos y todo nuestro ser en beneficio y en pro de la construcción de la gran obra, que en este caso es la evolución de la humanidad. Es cuanto, querida hermana. Muchas gracias, querida hermana. Adelante, querida hermana Sandra, le cedo la palabra. Bueno, podemos ver que hoy en la masonería cuenta con un lugar para las mujeres que quieran trascender sus ancestrales limitaciones a través de sus enseñanzas. Aunque esto no sea bien visto todavía por algunas personas del género masculino, habría que recordarles con cariño
que en el método masónico prima el esclarecimiento continuo, la autoconstrucción personal y social. Nuestro método provoca, suscita y despierta. Entonces debemos de conquistar para nuestra excelencia humana el espacio interior, el que abarca aspectos sentimentales, afectivos, morales y espirituales. Ese es el que más es difícil conquistar para los hombres como para las mujeres, inmensos en un mundo totalmente materialista, de una cultura consumista, competitiva, enajenante y derrapante corrupción. Entonces, hoy más que nunca es importante que todas las mujeres en el mundo, ya que se han recuperado los derechos que se le habían sido arrebatados aún desde el punto de vista jurídico, puede estar la mujer inmersa trabajando tanto en las logias, hombres y mujeres, para el enriquecimiento de la misma sociedad y podamos ir cultivando esas virtudes que con nuestro trabajo en los talleres nos hacen mejores personas. Es cuanto. Muchas gracias, querida hermana. Bueno, ahora va una pregunta a título personal para ir cerrando esta sesión. ¿Qué ha aportado la masonería a tu vida como escuela iniciática que has decidido tomar? Adelante, querida hermana. Empezamos por Carmen, luego Patti y al final Sandra. Gracias, queridas hermanas. ¿Me escuchan? Es que tuve un delay como de 2 segundos. Se escucha. Muchas gracias. Como escuela iniciática, para mí ha representado la oportunidad de acceder a conocimiento, información, que de otra manera no estoy segura si hubiera sido imposible, pero probablemente me hubiera tardado. Cuando yo escuché la primera vez de masonería, transparentemente y con el corazón en la mano, les puedo decir que lo primero que recuerdo es haber leído que era una asociación, una institución, una escuela específicamente para hombres. Y entonces algo en mí detonó como dentro de mi ser rebelde de decir, ¿y por qué yo no puedo? Simplemente porque habían dicho, eso no lo puedes hacer, y entonces fue como de, pero ¿por qué no puedo? ¿No? ¿Qué hay de diferente, qué hay de especial, qué tiene de único al que no puedo acceder? Y esa fue originalmente la chispa que movió dentro de mi ser el querer saber qué había del otro lado y querer entender por qué era un ámbito, una esfera que estaba solamente dedicada o que era exclusiva de los hombres. Conforme fui avanzando en el conocimiento para irme acercando a esta augusta institución, fui dándome cuenta que lo que presentaba también podía ser para mí, que no había ninguna distinción entre lo que, entre los valores que predicaba, entre la historia de lucha que tenía, en cómo había influido a lo largo de los siglos en diferentes momentos de la historia de la humanidad en los últimos 300 años. Y entonces dije, eso también puede ser para mí. Yo también me siento así. Yo también comparto esos valores. Y la verdad es que fue una grata sorpresa que al llegar me di cuenta que justamente la masonería se trataba del ser humano, que no se trataba de la mujer o del hombre, o del pobre y el rico, o del intelectual y el no letrado, sino simplemente se trataba de la humanidad. Y eso para mí permitió, lo que más ha aportado a mi vida justamente es tener la oportunidad de ponerle un filtro que antes mi pensamiento no tenía, un filtro para que pudiera justamente eliminar las diferencias que existían entre las personas, entre los sistemas políticos, justos y todas esas cosas que nos van separando del resto de la humanidad o que nos van diferenciando y congregando, y me ayudó a entender cómo podíamos, cómo yo como mujer y cómo yo como Carmen y cómo yo desde mi mundo, mi pequeño mundo profano, me incluía a algo más grande que era la historia de la humanidad y que era la evolución del ser humano. Entonces, la masonería ha traído para mí como mujer
un lugar en donde me siento segura para opinar, para expresar mi sentir, para expresar mis ideas, para aprender y para enseñar desde diferentes puntos de vista. También es un lugar, ahora lo quiero relacionar un poco con lo que veníamos hablando, hablamos ya de libertad, hablamos de igualdad, y justamente esta es la parte donde puedo decir que hablamos de fraternidad. La masonería sí es una fraternidad auténtica y verdadera, en donde los valores de la fraternidad se viven todos los días, y me permite que a través de esos valores que yo voy aprendiendo e interiorizando y haciendo míos, llevarlos a mi mundo profano, que me permite que si yo quiero ser un agente de cambio, pueda yo verlo a través de este filtro que antes no tenía, a través de este conjunto de valores que me permiten entender la igualdad de todas las personas, entender y reconocer el valor en cada una de las personas que están cerca de mí o lejos de mí incluso, y poder con ellos desarrollarnos en conjunto como humanidad, de saber que lo que yo hago también influye en el de junto, y de saber que cada pequeño paso que yo doy hacia adelante como mujer, como persona, en mi vida profana, como madre, como hija, como amiga, es un pequeño paso que también da la humanidad junto conmigo. Es cuanto. Muchas gracias por esta bella reflexión. Querida hermana, Patti, adelante. Bueno, en mi caso, en esta búsqueda de la masonería, de este gran arquitecto del universo, como acá en El Salvador solo están las logias llamadas regulares ortodoxas porque no permiten el ingreso de la mujer a la masonería, pues mi querida hermana empezó a navegar por internet un día y halló al Gran Concilio, el Supremo Concilio del Arte Real. Y así empezamos a contactarnos con México y desde entonces ya no dejé. Y de hecho nos sentimos muy orgullosas de que el 23 de noviembre se constituyó aquí en la República de El Salvador, se instaló la primera logia mixta, simbólica y patria. El nombre obedece a que realmente en esta búsqueda ser los pioneros de darle apertura a la mujer dentro de la masonería y ya tener queridos hermanos y queridas hermanas y ser parte de este concilio de constructores ya ahora del oriente de El Salvador, y estamos al pie y al orden en este crecimiento espiritual y esperamos que continúe en condición de igualdad y de derechos. Es cuanto. Muchas gracias, querida hermana Patti. Sin duda son ustedes precursoras y quienes están haciendo historia en la República de El Salvador, generando ese gran cambio y ese espacio para ustedes y para muchas mujeres. Definitivamente son un signo de orgullo para la masonería el hecho de que ustedes mismas estén haciendo honor a esa búsqueda de igualdad, de libertad y de justicia para las mujeres. Adelante, querida hermana Sandra. Bueno, como podemos ver, pues es urgente el cambio, urge que cambiemos nuestros modos de pensar, nuestro modo de vivir, la idea de una metamorfosis, que no haya solo masonería masculina, sino que pueda haber esa masonería mixta, esa metamorfosis, ese cambio, podemos ver que es mucho más rico que una revolución. ¿Por qué? Porque es el cambio de paradigmas, el cambio de ideas, y esto aporta esperanza de un mundo mejor, donde los hombres y las mujeres dentro de la masonería podamos dejar la semilla de un mundo mejor, porque acordémonos que nuestros trabajos tratan de que nosotros nos veamos a nosotros mismos y podamos ser mejores personas, y ya trabajando juntos, tanto hombres como mujeres, y esperamos aquí en El Salvador ahorita que se ha sembrado esa semilla, esto se multiplique y se dé la oportunidad tanto de hombres como los hombres
con las mujeres podamos, como al día de ahora lo estamos haciendo ya en El Salvador, de trabajar en esa igualdad. La apertura se está dando, ese cambio de paradigmas, hay que hacerlo. Y entonces, porque si eso es lo que nos va a ayudar a poder salvar a la humanidad a través de nuestros trabajos dentro de nuestras logias. Es cuanto. Muchas gracias. Ahora, para concluir, voy a ceder la palabra para que me den una pequeña conclusión de este conversatorio y poder dar paso al cierre de esta sesión. Querida hermana Carmen, tu conclusión de forma breve. Gracias, querida hermana. Pues yo creo que ahora hay mucho que hablar acerca de la masonería y la mujer, pero lo que puedo concluir es que se puede vivir los ideales de la masonería de libertad, igualdad y fraternidad, lo podemos vivir de manera verdadera dentro de los talleres al día de hoy. Y la única forma de que esto sea verdadero para nosotras es justamente perteneciendo a la masonería. Repito, es un bello sistema simbólico que nos permite avanzar como humanidad y no lo podemos hacer solas, no estamos solas en este mundo y nuestros hermanos no están solos. Entonces, creo que la conclusión versa sobre eso, eh, vivir los valores, los ideales masónicos, es vivir también los ideales de igualdad, libertad y fraternidad en conjunto, hombres y mujeres como seres humanos en búsqueda de la construcción de la gran obra, de la evolución de la humanidad. Es cuanto, hermano. Muchas gracias, querida hermana Carmen, como delegada del Estado de Puebla, por haber participado en esta charla, en este conversatorio y por sus aportes tan ricos a nuestra conversación. Adelante, querida hermana Pati. Bueno, ya para pues concluir, pues nosotros debemos retomar nuestra triple bandera, ¿vea? De libertad, igualdad y fraternidad, es decir, esta trilogía de la Revolución Francesa, la ilustra y es feminista, la igualdad del hombre y la mujer desde la diferencia. Trabajemos juntos porque de la diferencia y de la diversidad se aprende la tolerancia, respeto, en fin. O sea, nosotros nosotros y nosotras, estas piedras cúbicas con nuestro saber ser, el que aparta los prejuicios y la intolerancia y que reconoce y recibe al otro, sea mujer o sea hombre o cualquiera que sea, sus particularidades espirituales, culturales o sociales, pues la importancia es que sencillamente sea un ser humano. Debemos levantar el edificio más bello del mundo terrenal, nuestro edificio interior. Es cuanto. Muchas gracias, querida hermana Pati. Adelante, querida hermana Sandra. Bueno, y dentro de una de las cuestiones que aprendemos dentro de la masonería es poder tener tolerancia. Y algo que nosotros luchamos es no que seamos intolerantes. Entonces, nuestros queridos hermanos masones masculinos tienen que ser tolerantes con las mujeres y poder saber que el binomio perfecto masculino-femenino, ¿verdad? Ahí esa dualidad hace que haya un equilibrio de energías y que se pueda aprender y enriquecer mutuamente. Entonces, el que puedan tener esta apertura y que nos puedan aceptar a nosotros en nuestros tiempos modernos, va a hacer que las logias, los talleres puedan trabajar y enriquecerse mutuamente. Es cuanto. Muchas gracias, queridas hermanas, por haber acudido a este llamado, por compartir su conocimiento, sus experiencias, sus puntos de vista y enriquecernos todos de forma mutua. Pues para concluir, solamente puedo decir que el camino de la mujer dentro de la masonería ha sido un camino histórico. Como lo decía la hermana Carmen, la historia de la masonería es la historia de la mujer en el mundo. Una historia de lucha, de apertura,
que si bien en un inicio éramos consideradas esclavas y por eso no teníamos acceso a los mismos derechos que los hombres cuando se generaron la Constitución de Anderson, hoy en día se ha generado un cambio y una evolución que incluso parece ser natural y que nos ha permitido estar en igualdad de condiciones con los hermanos que constituyen la fraternidad masónica. Solamente puedo decirles a las mujeres que están en este webinar y a las personas que nos escuchan que realmente no perdamos esa lucha por igualdad, por ideales de justicia, por ese sueño de evolucionar a la par y de generar amor al prójimo para que podamos avanzar en conjunto, porque somos parte de una misma energía y de un mismo ser. Agradezco a todos, excelente noche.